Seguramente, si te digo que te imagines cómo fueron los orígenes del cine, lo que menos se te venga a la cabeza sea la imagen de un caballo. Y mucho menos si te digo que esto tiene que ver con una apuesta. Pues esta es la historia de un hombre que, fotografiando a un caballo, consiguió detener el tiempo y sentar las bases de lo que hoy conocemos como el cine. Vamos a hablar de Edward Muybridge, un fotógrafo del siglo XIX cuya técnica se utilizó en películas como Matrix. Pero no acaba ahí la cosa. Fue un hombre con una vida muy interesante, recorrió medio mundo, hizo infinidad de proyectos y hasta asesinó a un hombre. Con este vídeo inauguramos una nueva sección, Cine de Papel, en el cual os contaremos cronológicamente la historia del cine a través de una colección de cómics. Y en este primer vídeo empezamos con un libro muy especial, Una fracción de segundo, La azarosa vida de Edward Muybridge. Y para que no te pierdas ninguno de los vídeos que vamos a hacer en estas y otras secciones, te recomiendo que te suscribas a nuestro canal de Bambara Cinema, que le des al like, compartas y lo más importante de todo, que nos dejes tus comentarios con tus recomendaciones de otros cómics que hayas leído, si has leído este o si nos recomiendas algún otro para que hagamos la revisión en nuestra sección. Bueno, pues nos metemos ya de lleno en este maravilloso libro y nada, contaros un poco pues que está realizado por Guy Delisle. Es un libro editado por Astiberri, la maravillosa editorial de cómics. Este libro, lo primero que tengo que deciros es que, aunque sea un cómic, es uno de los libros que más me ha gustado en años. Claro, narra la vida de Edward Muybridge, que es un fotógrafo del siglo XIX que fue un absoluto pionero. Y lo que nos va a contar a lo largo de este libro es cómo por azares de la vida y gente que se va cruzando en su camino, termina siendo quien lleva a cabo las famosas fotografías de un caballo en el cual hay que demostrar que hay un momento, un instante, cuando el caballo está corriendo al galope, que tiene las cuatro patas en el aire. Y sin este invento, a mi parecer, y es opinión mía personal, no se hubiera dado después lo que más tarde será el cine. Y de todo ello nos habla este libro. Y a lo largo de estas 200 páginas nos cuenta tanto la vida de Edward Muybridge, que fue un aventurero, como os dije al principio, termina siendo incluso un asesino por un accidente que tuvo visión doble y otra serie de alteraciones en su carácter. Nos lo cuenta en el libro entremezclado con todos los descubrimientos y avances que él lleva a cabo en el mundo de la fotografía. Es una vida azarosa, pues la vida de un aventurero y la de un pionero absoluto. Nos cuenta que él nació en Londres, pero viaja a Estados Unidos y es en América donde él contacta con una serie de fotógrafos y empieza a trabajar en los estudios de estos. Una cosa que me gustó mucho del libro es que nos muestra cómo se crean los primeros estudios de fotografía. Y un dato curioso es que esos estudios pues, tenían unas cristaleras por las cuales entraba la luz, porque claro, se ha inventado la fotografía, pero lo que no se han inventado aún es ni los focos ni la luz eléctrica en los estudios, con lo cual la luz es toda luz de día y las fotografías se tenían que hacer a lo largo de 15 minutos. La gente tenía que estar muy quieta, les tenían que poner aquí un aparato que les dejaba la cabeza quieta porque tenían que estar 15 minutos sin moverse para que la foto no saliera borrosa. Pues todo esto son los orígenes de la fotografía y los orígenes de nuestro fotógrafo Edward Muybridge. ¿Pero qué le sucede a él? Pues que a él todo esto de los retratos y la gente quieta y que les ponían en los estudios unas decoraciones, una bola del mundo, les ponían aquí una especie de pedestales con jarrones y todo esto a Muybridge le parecía una horterada. Pues ¿qué es lo que decide Muybridge? Hacerse un aventurero y que a él lo que quiere es fotografiar algo que tenga vida, no algo que tenga que estar parado, inerte 15 minutos, porque para él los retratos eran como de muertos. Y se va a el Yosemite. Pero claro, hay que pensar que en 1860, ¿qué sucede? Pues que las fotografías que él lleva a cabo en la naturaleza de estos parajes, las personas al uso pues casi no han visitado, más que los autóctonos. Entonces se empieza a ver el carácter documental que tiene la fotografía y el valor que tiene para dar a conocer
al mundo lugares que no se conocen hasta el momento o que otras personas no las conocen. Bueno, una de sus fotos más conocidas es cuando él se autorretrata a sí mismo en la Roca de la Contemplación en Yosemite. Claro, ¿por qué se autorretrata en un lugar tan escabroso que se juega la vida? Porque si no, él no consigue dar la dimensión del paisaje, sino pues a través de una figura humana. Y por eso lleva a cabo esta fotografía con el apoyo de un ayudante. ¿Qué supone el hacer estas fotografías en esas circunstancias? Pues que se tiene que llevar un equipo inmenso y acarrearlo a cuestas por la montaña, porque no penséis que las fotos de aquella era como se hacen hoy en día con el móvil que le das a un botón y ya, no. Son los tiempos, ya no te digo ni del revelado del carrete, es que de aquella eran placas que se introducían en la cámara y en tan solo 15 minutos, no era como llevártelo en tu carrete, las tenías que como mucho en 15 minutos revelar dentro de una tienda de campaña que él tenía que llevar allí líquidos de revelado en la tienda de campaña. Imaginaos lo que suponía esto para la época. Pues una persona, evidentemente, es que ya no es que sea un pionero, es un aventurero y es un loco, porque ¿quién se atrevería a hacer estas cosas sino este hombre? Yo creo que pocos más. Si no hubiera sido por él, pues quizás todo esto se hubiera llevado a cabo, pero a lo largo de mucho más tiempo. Se crea una fama a través de estas fotografías que son únicas en la época y le ficha el ejército de Estados Unidos para llevar a cabo reportajes de Alaska, que acababa de comprar Estados Unidos Alaska a Rusia, pero luego le empiezan a encargar también fotos de las diferentes guerras que se llevan a cabo en Estados Unidos en diferentes territorios. Entonces aparece en el panorama, en el libro de Una fracción de segundo, otro personaje también bastante peculiar, que se llama Leland Stanford. ¿Quién era? Pues un millonario de la época, un empresario que gracias a él se construyó el primer ferrocarril que cruzó Estados Unidos de costa a costa y que parece una bobada, esto fue en 1860 o por ahí. Parece una bobada, pero no, porque antes de que se construyera este ferrocarril, para poder llegar a un lado o a otro, tenían que rodear toda América del Sur o bien atravesar por aquí el estrecho de Panamá. ¿Qué sucede? Que esto era una locura. Y gracias al ferrocarril de Leland Stanford, esto se acorta mucho en el tiempo. Y es importante porque es el momento en el que se está emigrando mucho hacia California y todos estos territorios que se están explorando en este momento. Como buen empresario megamillonario que era de la época, tenía otras empresas como era la de carreras de caballos. Y ha llevado a cabo una apuesta para demostrar que los caballos, hay un momento que en su galope en la carrera tiene las 4 patas suspendidas en el aire. Como no es tan sencillo en aquel momento demostrarlo, le encarga a Muybridge que lleve a cabo una fotografía en la cual se refleje ese instante. Históricamente se ha estado representando en el arte el galope del caballo de manera que ya se va a demostrar más tarde que es muy artificial, porque mirad todas estas posturas. Pues los caballos cuando corren no corren espatarrados como una rana, que decía Leland Stanford. Entonces, bueno, necesita demostrarlo y le encarga a Muybridge que lleve a cabo esa fotografía. Muybridge lo que le dice, a ver, que no es tan sencillo fotografiar un caballo y dejarle suspendido en el aire. Pensemos un momento. ¿Cuánto tiempo pasará suspendido en el aire el caballo en ese galope? La técnica había avanzado y lo más que se había logrado acortar el tiempo de captura de la foto era en 3 segundos. Y Muybridge se lo explicó a Leland Stanford y dijo, es que en 3 segundos nosotros ya no vemos ese instante. Pero Leland Stanford le pidió por favor que trabajara en ello para lograrlo. Muybridge lo que hizo fue inventar con una guillotina un obturador y de esa manera consiguió acortar el tiempo a 1 partido por 500 de segundo. Y ya le avisó que sí, que había logrado con la guillotina acortar ese espacio de tiempo, pero que él creía que la foto se iba a ver borrosa. Que entre medias de que Muybridge siguiera avanzando en sus investigaciones, sucedió esto. Claro, imaginaos la vida de este hombre. No para de viajar de un lado para otro, que si voy persiguiendo las guerras, los terremotos, Alaska. Se había casado hacía poco, pero a la mujer no la veía el pelo. ¿Qué hace? Echarse un ligue. Muybridge se entera y el hombre mata al amante. Y eso también nos lo va contando
en el libro entre medias de inventos que lleva a cabo Mubrich para poder fotografiar al caballo. Es un episodio trágico, juicio de por medio, en el juicio se les culpa aludiendo que es que el hombre está un poco loco. Y la respuesta que dicen en el juicio es que, bueno, que cualquiera en su lugar hubiera hecho lo mismo. Se les culpa, cosas del siglo XIX, y entonces Mubrich puede seguir con sus inventos y con el encargo de Leland Stanford. Pues no es tan sencillo. Mirad, ¿veis esto de aquí? Son 12 fotografías consecutivas en las cuales el caballo comienza el galope y hay un instante, que es este, en el cual el caballo está suspendido en el aire. Mubrich lo que inventa es esto de aquí, que es disponer en paralelo 12 cámaras consecutivas, pero claro, ponía a 12 personas a disparar, no se sincronizaban entre ellos para disparar la foto. ¿Qué se sigue inventando? Colocar un cable que conecta con la guillotina, que es, digamos, el obturador de la cámara, y el caballo al pasar acciona cada cable y la cámara se dispara. Entonces, en ese galope, al ir cortando los 12 cables, las cámaras pasan muy rápido, ta, 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 ¿vale? Y en ese momento sí que consigue capturar esa secuencia de imágenes, ¿vale? Y en esa secuencia de imágenes, que es la que tenemos aquí hoy en día, consigue captar ese momento. Bueno, en el resto de 100 páginas que quedan del libro es diferentes enfrentamientos que hay entre Mubrich y Leland, que se disputan un poco quién es el autor de las fotos. Evidentemente es Mubrich, pero digamos que Leland Stanford se adjudica para sí, que es el que tiene el dinero y el poder, se adjudica para sí el invento. ¿Qué es lo que hace Mubrich? Bueno, dice, pues yo contra este hombre no puedo luchar, me voy a dedicar a dar diferentes conferencias por el mundo y voy a presentar mis trabajos no solo del caballo, sino que él se dedica a fotografiar a figuras humanas, otra serie de animales como un elefante, desnudos, mujeres, hombres, niños, de todo. El hombre se vuelve un apasionado de este invento que él mismo ha creado. Imaginaos qué es lo que puede suceder después, para que lleguemos a los orígenes del cine. Ya se ha creado la fotografía, pues digamos que ahora se quiere dotar a esas fotografías de movimiento. Y lo que se inventa son zooprasinoscopio, que termina siendo una especie de proyector. Esto que visto hoy en día es un poco arcaico, pero lo importante es que esas 12 imágenes consiguen animarlas, consiguen que los espectadores, aunque sea en un solo segundo, lo consiguen proyectar en el zooprasinoscopio, estas imágenes tan breves que podríamos decir que son como una especie de GIF, pero se consigue ver las imágenes en movimiento. Es una grandísima revolución. Yo me pregunto, cuando nos han contado tantas veces que los hermanos Lumière inventaron el cine, pero ¿qué pasaría si Mubrich no hubiese llevado a cabo estos trabajos? Pues que probablemente el cine tampoco se hubiese inventado. Pues un libro realmente apasionante. Yo considero que para mí estos son los orígenes del cine, que Edward Mubrich, a pesar de en realidad ser un asesino, pues fue una persona con una vida súper interesante y sobre todo deciros lo muchísimo que me ha fascinado el libro, porque son 200 páginas, nos lo cuenta a la perfección, está muy bien documentado y mirad, combina bastante los dibujos del cómic con fotografías reales de la época. Y nada, ya para acabar, dejaros algún dato curioso. Como dije al comienzo, en la página 92, es que me fascina esta viñeta, ¿vale? Mirad la disposición de las cámaras que tiene aquí Mubrich. Esto se ha utilizado 100 y pico años más tarde para llevar a cabo los efectos de Matrix.
una pasada. Siempre digo que ya los pioneros inventaron todo, el time lapse, el stop motion en slow motion, la cámara rápida, el efecto Matrix, lo inventaron todo. Y este libro lo cuenta muy bien. No puedo no enseñaros esto. Momentazo. Momentazo del caballo con las 4 patas en el aire, sin el cual, a mi modo de ver, no existirían las películas, ni este vídeo que estamos haciendo hoy. Espero que os haya gustado, me encantaría escuchar vuestros comentarios, si conocéis este cómic, si os animáis a leerlo, si os ha aportado algo este vídeo, si conocíais a Muybridge, si conocíais el invento del caballo, porque así anima a la comunidad cada vez a que dejemos más comentarios, nos conozcamos más entre nosotros y que nos animemos a más lecturas. Muchísimas gracias. Chao.